Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, exploraremos juntos las historias, ideas y enseñanzas de los libros más fascinantes. Prepárate para sumergirte en mundos nuevos, descubrir perspectivas diferentes y, sobre todo, para dejarte llevar por el poder de las palabras. Comencemos. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Capítulo 27. Sin otros acontecimientos importantes en la familia de Longbourn ni más variación que los paseos ameritan unas veces con lodo y otras con frío, transcurrieron los meses de enero y febrero. Marzo era el mes en el que Elizabeth iría a Hansfeld. Al principio no pensaba en serio ir, pero vio que Charlotte lo daba por descontado y, poco a poco, fue haciéndose gustosamente a la idea, hasta decidirse. Con la ausencia, sus deseos de ver a Charlotte se habían acrecentado, y la manía que le tenía a Colin se había disminuido. El proyecto entrañaba cierta novedad y, como con tal madre y tan insoportables hermanas, su casa no le resultaba un lugar muy agradable. No podía menospreciar ese cambio de aires. El viaje le proporcionaba, además, el placer de ir a dar un abrazo a Jane, de tal manera que, cuando se acercó la fecha, hubiese sentido tener que aplazarla. Pero todo fue sobre ruedas y el viaje se llevó a efecto según las previsiones. Elizabeth acompañaría a Sir William y a su segunda hija, y para colmo decidieron pasar una noche en Londres. El plan quedó tan perfecto que ya no se podía pedir más. Lo único que le daba pena a Elizabeth era separarse de su padre, porque sabía que la iba a echar de menos y, cuando llegó el momento de la partida, se entristeció tanto que le encargó a su hija que le escribiese, incluso prometió contestar a su carta. La despedida entre Wickham y Elizabeth fue muy cordial, aún más por parte de Wickham, aunque en esos momentos estaba ocupado en otras cosas. No podía olvidar que ella fue la primera que citó y mereció su atención, la primera en escucharle y compadecerle, y la primera en agradarle. En su manera de decirle adiós, deseándole que lo pasara bien, recordándole lo que le parecía a Lady Catherine de Bourgh y repitiéndole que sus opiniones sobre la misma y sobre todos los demás coincidirían siempre. Hubo tal solicitud y tal interés que Elizabeth se sintió llena del más sincero afecto hacia él y partió convencida de que siempre consideraría a Wickham, soltero o casado, como un modelo de simpatía y sencillez. Sus compañeros de viaje el día siguiente no eran los más indicados para que Elizabeth se acordase de Wickham con menos agrado. Sir William y su hija María, una muchacha alegre pero de cabeza tan hueca como la de su padre, no dijeron nada que valiese la pena escuchar, de modo que oírles a ellos era para Elizabeth lo mismo que oír el traqueteo del carruaje. A Elizabeth le divertían los despropósitos, pero hacía ya demasiado tiempo que conocía a Sir William y no podía decirle nada nuevo acerca de las maravillas de su presentación en la corte y de su título de Sir. Sus cortesías eran tan rancias como sus noticias. El viaje era solo de 24 millas y lo emprendieron tan temprano que, a mediodía, estaban ya en la calle Grasachach cuando se dirigían a la puerta de los Gardner. Jane estaba en la ventana del salón contemplando su llegada. Cuando entraron en el vestíbulo, ya estaba allí para darles la bienvenida. Elizabeth la examinó con ansiedad y se alegró de encontrarla tan sana y encantadora como siempre. En las escaleras había un tropel de niñas y niños demasiado impacientes para ver a su prima como para esperarla en el salón, pero su timidez no les dejaba acabar de bajar e ir a su encuentro, pues hacía más de un año que no la veían. Todo era alegría y atenciones. El día transcurrió agradablemente, por la tarde callejearon y recorrieron las tiendas, y por la noche fueron a un teatro. Elizabeth logró entonces sentarse al lado de su tía. El primer tema de conversación fue Jane. Después de oír las respuestas a las minuciosas preguntas que le hizo sobre su hermana, Elizabeth se quedó más triste que sorprendida al saber que Jane, aunque se esforzaba siempre por mantener alto el ánimo, pasaba por momentos de gran abatimiento. No obstante, era razonable esperar que no durasen mucho tiempo. La señora Gardner también le contó detalles de la visita de la señorita Bingley a Grasachach y le repitió algunas conversaciones que había tenido después con Jane, que demostraban que esta última había dado por terminada su amistad. La señora Gardner consoló a su sobrina por la traición de Wickham y la felicitó por lo bien que lo había tomado. Pero dime, querida Elizabeth, ¿qué clase de muchacha es la señorita King? Sentiría mucho tener que pensar que nuestro amigo es un cazador de dotes. Querida tía, ¿cuál es la diferencia que hay en cuestiones matrimoniales entre los móviles egoístas y los prudentes? Donde acaba la discreción y empieza la avaricia. Las pasadas navidades temías que se casara conmigo porque habría sido imprudente, y ahora, porque él va en busca de una joven con solo 10,000 libras de renta, das por hecho que es un cazador de dotes. Dime nada más qué clase de persona es la señorita King y podré formar juicio. Creo que es una buena chica, no he oído decir nada malo de ella. Pero él no le dedicó la menor atención hasta que la muerte de su abuelo la hizo dueña de esa fortuna. Claro, porque había de hacerlo si no podía permitirse conquistarme a mí porque yo no tenía dinero.
¿Qué motivos había de tener para hacerle la corte a una muchacha que nada le importaba y que era tan pobre como yo? Pero resulta indecoroso que le dirija sus atenciones tan poco tiempo después de ese suceso. Un hombre que está en mala situación no tiene tiempo, como otros, para observar esas elegantes delicadezas. Además, si ella no se lo reprocha, ¿por qué hemos de reprochárselo nosotros? El que a ella no le importe no justifica a Wickham, solo demuestra que esa señorita carece de sentido o de sensibilidad. Bueno, como tú quieras, exclamó Elizabeth. Pongamos que él es un cazador de dotes y ella una tonta. No, Elizabeth, eso es lo que no quiero. Ya sabes que me dolería pensar mal de un joven que vivió tanto tiempo en Devonshire. Ah, pues si es por esto, yo tengo muy mal concepto de los jóvenes que viven en Devonshire, cuyos íntimos amigos que viven en Hertfordshire no son mucho mejores. Estoy harta de todos ellos, gracias a Dios. Mañana voy a un sitio en donde encontraré a un hombre que no tiene ni modales ni actitudes para hacerse simpático. Al fin y al cabo, los hombres estúpidos son los únicos que vale la pena conocer. Cuidado, Lizzie, esas palabras suenan a demasiado desengaño. Antes de separarse por haber terminado la obra, Elizabeth tuvo la inesperada dicha de que sus tíos la invitasen a acompañarlos en un viaje que pensaban emprender en el verano. Todavía no sabemos hasta dónde iremos, pero quizá lleguemos hasta los lagos, dijo la señora Gardner. Ningún otro proyecto podía hacerle a Elizabeth tan agradable. Aceptó la invitación al instante, sumamente agradecida. Querida, queridísima tía, exclamó con entusiasmo. ¡Qué delicia! ¡Qué felicidad! Me haces vivir. Esto me da fuerzas. Adiós a los engaños y al rencor. ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y las montañas? Ah, qué horas de evasión pasaremos, y al regresar no seremos como esos viajeros que no son capaces de dar una idea exacta de nada. Nosotros sabremos a dónde hemos ido y recordaremos lo que hayamos visto. Los lagos, los ríos y las montañas no estarán confundidos en nuestra memoria, ni cuando queramos describir un paisaje determinado nos pondremos a discutir sobre su relativa situación. Que nuestras primeras efusiones no sean como las de la mayoría de los viajeros. Capítulo 28. Al día siguiente, todo era nuevo e interesante para Elizabeth. Estaba dispuesta a pasarlo bien y muy animada, pues había encontrado a su hermana con muy buen aspecto, y todos los temores que su salud le inspiraba se habían desvanecido. Además, la perspectiva de un viaje por el norte era para ella una constante fuente de dicha. Cuando dejaron el camino real para entrar en el sendero de Hansfeld, los ojos de todos buscaban la casa del párroco, y a cada revuelta creían que iban a divisarla. A un lado del sendero corría la empalizada de la finca de Rowsings. Elizabeth sonrió al acordarse de todo lo que había oído decir de sus habitantes. Por fin vislumbraron la casa parroquial, el jardín que se extendía hasta el camino, la casa que se alzaba en medio, la verde empalizada y el seto de laurel, indicaban que ya habían llegado. Collins y Charlotte aparecieron en la puerta, y el carruaje se detuvo ante una pequeña entrada que conducía a la casa a través de un caminito de gravilla. Entre saludos y sonrisas generales, en un momento se bajaron todos del landó, alegrándose mutuamente al verse. La señora Collins dio la bienvenida a su amiga con el más sincero agrado. Elizabeth, al ser recibida con tanto cariño, estaba cada vez más contenta de haber venido. Observó al instante que las maneras de su primo no habían cambiado con el matrimonio. Su rígida cortesía era exactamente la misma de antes y la tuvo varios minutos en la puerta para hacerle preguntas sobre toda la familia. Sin más dilación que las observaciones de Collins a sus huéspedes sobre la pulcritud de la entrada, entraron en la casa. Una vez en el recibidor, Collins, con rimbombante formalidad, les dio por segunda vez la bienvenida a su humilde casa, repitiéndoles, punto por punto, el ofrecimiento que su mujer les había hecho de servirles un refresco. Elizabeth estaba preparada para verlo ahora en su ambiente, y no pudo menos que pensar que, al mostrarles las buenas proporciones de la estancia, su aspecto y su mobiliario, Collins se dirigía especialmente a ella, como si deseara hacerle sentir lo que había perdido al rechazarle. Pero, aunque todo parecía reluciente y confortable, Elizabeth no pudo gratificarle con ninguna señal de arrepentimiento, sino que, más bien, se admiraba de que su amiga pudiese tener un aspecto tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo que forzosamente tenía que avergonzar a su mujer, lo cual sucedía no pocas veces, Elizabeth volvía involuntariamente los ojos hacia Charlotte. Una vez o dos pudo descubrir que ésta se sonrojaba ligeramente, pero, por lo común, Charlotte hacía como que no le oía. Después de estar sentados durante un rato, el suficiente para admirar todos y cada uno de los muebles, desde el aparador a la rejilla de la chimenea, y para contar el viaje y todo lo que había pasado en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era grande y bien trazado, y de cuyo cuidado se encargaba él personalmente. Trabajar en el jardín era uno de sus más respetados placeres.
Elizabeth admiró la seriedad con la que Charlotte hablaba de lo saludable que era para Collins, y confesó que ella misma lo animaba a hacerlo siempre que le fuera posible. Guiándoles a través de todas las sendas y recovecos, y sin dejarles apenas tiempo de expresar las alabanzas que les exigía, les fue señalando todas las vistas con una minuciosidad que estaba muy por encima de su belleza. Enumeraba los campos que se divisaban en todas direcciones y decía cuántos árboles había en cada uno. Pero de todas las vistas de las que su jardín, o la campiña, o todo el reino podían enorgullecerse, no había otra que pudiese compararse a la de Rowsings, que se descubría a través de un claro de los árboles que limitaban la finca en la parte opuesta. La fachada de la mansión era bonita, moderna, y estaba muy bien situada en una elevación del terreno. Desde el jardín, Collins hubiese querido llevarles a recorrer sus dos praderas, pero las señoras no iban calzadas a propósito para andar por la hierba aún helada, y desistieron. Sir William fue el único que le acompañó. Charlotte volvió a la casa con su hermana y Elizabeth, sumamente contenta, probablemente por poder mostrársela sin la ayuda de su marido. Era pequeña, pero bien distribuida. Todo estaba arreglado con orden y limpieza, mérito que Elizabeth atribuyó a Charlotte. Cuando se podía olvidar a Collins, se respiraba un aire más agradable en la casa, y, por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth pensó que debería olvidarlo más a menudo. Ya le habían dicho que Lady Catherine estaba todavía en el campo, se volvió a hablar de ella mientras cenaban, y Collins, sumándose a la conversación, dijo, sí, Elizabeth, tendrá usted el honor de ver a Lady Catherine de Bourgh el próximo domingo en la iglesia, y no necesito decirle lo que le va a encantar. Es toda afabilidad y condescendencia, y no dudo que la honrará dirigiéndole la palabra en cuanto termine el oficio religioso. Casi no dudo tampoco de que usted y mi cuñada María serán incluidas en todas las invitaciones con que nos honra durante la estancia de ustedes aquí. Su actitud para con mi querida Charlotte es amabilísima. Comemos en Rowsings 2 veces a la semana, y nunca consiente que volvamos a pie, siempre pide su carruaje para que nos lleve. Mejor dicho, uno de sus carruajes, porque tiene varios. Lady Catherine es realmente una señora muy respetable y afectuosa, y una vecina muy atenta, añadió Charlotte. Muy cierto, querida, es exactamente lo que yo digo, es una mujer a la que nunca se puede considerar con bastante deferencia. Durante la velada, se habló casi constantemente de Hertfordshire, y se repitió lo que ya se había dicho por escrito. Al retirarse, Elizabeth, en la soledad de su aposento, meditó sobre el bienestar de Charlotte y sobre su habilidad y discreción en sacar partido y sobrellevar a su esposo, reconociendo que lo hacía muy bien. Pensó también en cómo transcurriría su visita, a qué se dedicarían en las fastidiosas interrupciones de Collins, en lo que se iba a divertir tratando con la familia de Rowsings. Su viva imaginación lo planeó todo enseguida. Al día siguiente, a eso de las 12, estaba en su cuarto preparándose para salir a dar un paseo, cuando oyó bajo un repentino ruido que parecía sembrar la confusión en la casa. Escuchó un momento y advirtió que alguien subía la escalera apresuradamente y la llamaba a voces. Abrió la puerta, y en el corredor se encontró con María, agitadísima y sin aliento, que exclamó, «Oh, Elizabeth, querida, date prisa, baja al comedor y verás». «No puedo decirte lo que es, corre, ven enseguida». En vano preguntó Elizabeth lo que pasaba, María no quiso decirle más. Ambas acudieron al comedor, cuyas ventanas daban al camino, para ver la maravilla. Esta consistía sencillamente en 2 señoras que estaban paradas en la puerta del jardín, en un faetón bajo. «¿Y eso es todo?», exclamó Elizabeth. «Esperaba por lo menos que los puercos hubiesen invadido el jardín, y no veo más que a Lady Catherine y a su hija». «Oh, querida, no es Lady Catherine, la mayor es la señora Jenkinson, que vive con ellas», repuso María, extrañadísima por la equivocación. «La otra es la señorita de Bourgh. Mírala bien, es una criaturita, ¿quién había creído que era tan pequeña y tan delgada? Es una grosería tener a Charlotte en la puerta con el viento que hace. ¿Por qué no entra esa señorita? Charlotte dice que casi nunca lo hace, sería el mayor de los favores que la señorita de Bourgh entrase en la casa. Me gusta su aspecto, parece enferma y malhumorada», dijo Elizabeth, pensando en otras cosas. «Sí, es la mujer apropiada para él. Le va mucho». Collins y su esposa conversaban con las 2 señoras en la verja del jardín. Elizabeth se divertía de lo lindo viendo a Sir William en la puerta de entrada, sumido en la contemplación de la grandeza que tenía ante sí y haciendo una reverencia cada vez que la señorita de Bourgh dirigía la mirada hacia donde él estaba. Agotada la conversación, las señoras siguieron su camino y los demás entraron en la casa. Collins, en cuanto vio a las 2 muchachas, las felicitó por la suerte que habían tenido. Dicha suerte, según aclaró Charlotte, era que estaban todos invitados a cenar en Rowsings al día siguiente. Capítulo 29. La satisfacción de Collins por esta invitación era completa.
No había cosa que le hiciese más ilusión que poder mostrar la grandeza de su patrona a sus admirados invitados y hacerles ver la cortesía con la que esta dama les trataba a él y a su mujer. El que se le diese ocasión para ello tan pronto era un ejemplo de la condescendencia de Lady Catherine que no sabría cómo agradecer. Confieso que no me habría sorprendido que su señoría nos invitase el domingo a tomar el té y a pasar la tarde en Rowsings, dijo. Más bien me lo esperaba, porque conozco su afabilidad. Pero, ¿quién habría podido imaginarse una atención como esta? ¿Quién podría haber imaginado que recibiríamos una invitación para cenar, invitación además extensiva a todos los de la casa? Sir William, impresionado por la misma idea, replicó, a mí no me sorprende, porque mi situación en la vida me ha permitido conocer el verdadero modo de ser de los grandes. En la corte, esos ejemplos de educación tan elegantes son muy normales. Todo el día y en la mañana siguiente, casi no se habló de otra cosa que de la visita a Rowsings. Collins les fue instruyendo cuidadosamente de lo que iban a tener ante sus ojos para que la vista de aquellas estancias, de tantos criados y de tan espléndida comida no les dejase boquiabiertos. Cuando las señoras fueron a vestirse, le dijo a Elizabeth, no se preocupe por su atavío, querida prima. Lady Catherine está lejos de exigir de nosotros la elegancia en el vestir que a ella y a su hija corresponde. Solo querría advertirle que se ponga el mejor traje que tenga, no hay ocasión para más. Lady Catherine no pensará mal de usted por el hecho de que vaya vestida con sencillez, le gusta que se le reserve la distinción debida a su rango. Mientras se vestían, Collins fue 2 o 3 veces a llamar a las distintas puertas para recomendarles que se dieran prisa, pues a Lady Catherine le incomodaba mucho tener que esperar para comer. Tan formidables informes sobre su señoría y su manera de vivir habían intimidado a María Lucas, poco acostumbrada a la vida social, que aguardaba su entrada en Rowsings con la misma aprensión que su padre había experimentado al ser presentado en St. James. Como hacía buen tiempo, el paseo de media milla a través de la finca de Rowsings fue muy agradable. Todas las fincas tienen su belleza y sus vistas, y Elizabeth estaba encantada con todo lo que iba viendo, aunque no demostraba el entusiasmo que Collins esperaba. Escuchó con escaso interés la enumeración que le hizo de las ventanas de la fachada y la relación de lo que las vidrieras le han costado a Sir Louis de Bourgh. Mientras subían la escalera que llevaba al vestíbulo, la citación de María iba en aumento, y ni el mismo Sir William las tenía todas consigo. En cambio, a Elizabeth no le fallaba su valor. No había oído decir nada de Lady Catherine que le hiciese creer que poseía ningún talento extraordinario ni virtudes milagrosas, y sabía que la mera majestuosidad del dinero y de la alcurnia no le haría perder la calma. Desde el vestíbulo de entrada, cuyas armoniosas proporciones y delicado ornato hizo notar Collins con entusiasmo, los criados les condujeron a través de una antesala a la estancia donde se encontraban Lady Catherine, su hija y la señora Jenkinson. Su señoría se levantó con gran amabilidad para recibirlos, y como la señora Collins había acordado con su marido que sería ella la que haría las presentaciones, éstas tuvieron lugar con normalidad, sin las excusas ni las manifestaciones de gratitud que la habría juzgado necesarias. A pesar de haber estado en St. James, Sir William se quedó tan apabullado ante la grandeza que le rodeaba, que apenas tuvo ánimos para hacer una profunda reverencia y se sentó sin decir una palabra. Su hija, asustada y como fuera de sí, se sentó también en el borde de una silla sin saber para dónde mirar. Elizabeth estaba como siempre y pudo observar con calma las 3 damas que tenía delante. Lady Catherine era una mujer muy alta y corpulenta, de rasgos sumamente pronunciados, que debieron de haber sido hermosos en su juventud. Tenía aires de suficiencia, y su manera de recibirles no era la más apropiada para hacer olvidar a sus invitados su inferior rango. Cuando estaba callada, no tenía nada de terrible, pero cuando hablaba lo hacía en un tono tan autoritario que su importancia era avasalladora. Elizabeth se acordó de Wickham, y sus observaciones durante la velada hicieron comprobar que Lady Catherine era exactamente tal como él la había descrito. Después de examinar a la madre, en cuyo semblante y conducta encontró enseguida cierto parecido con Darcy, volvió los ojos hacia la hija y casi se asombró tanto como María al verla tan delgada y tan menuda. Tanto su figura como su cara no tenían nada que ver con su madre, la señorita de Bourgh era pálida y enfermiza. Sus facciones, aunque no feas, eran insignificantes, hablaba poco y solo cuchicheaba con la señora Jenkinson, en cuyo aspecto no había nada notable y que no hacía más que escuchar lo que la niña le decía y colocar un paño en la dirección conveniente para protegerle los ojos del sol. Después de estar sentados unos minutos, los llevaron a una de las ventanas para que admirasen el panorama. El señor Collins los acompañó para indicarles bien su belleza, y Lady Catherine les informó amablemente de que en verano la vista era mucho mejor. La cena fue excelente y salieron a relucir en ella todos los criados y la vajilla de plata que Collins les había prometido, y tal como les había pronosticado, tomó asiento en la cabecera de la mesa, por deseo de su señoría, con lo cual parecía que para la vida ya no tenía nada más importante que ofrecerle. Trinchaba, comía y lo alababa todo con deleite y a la vez acritud.
Cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir William, que se hallaba ya lo suficientemente recobrado como para hacerse eco de todo lo que decía su yerno, de tal modo que Elizabeth no comprendía cómo Lady Catherine podía soportarlos. Pero Lady Catherine parecía complacida con tan excesiva admiración y sonreía afable, especialmente cuando algún plato resultaba una novedad para ellos. Los demás casi no decían nada. Elizabeth estaba dispuesta a hablar en cuanto le dieran oportunidad, pero estaba sentada entre Charlotte y la señorita de Bourgh. La primera se dedicaba a escuchar a Lady Catherine, mientras que la segunda no abrió la boca en toda la comida. La principal ocupación de la señorita Jenkinson era vigilar lo poco que comía la señorita de Bourgh, pidiéndole insistentemente que tomase algún otro plato, temiendo todo el tiempo que estuviese indispuesta. María creyó conveniente no hablar, y los caballeros no hacían más que comer y alabar. Cuando las señoras volvieron al salón, no tuvieron otra cosa que hacer que oír hablar a Lady Catherine, cosa que hizo sin interrupción hasta que sirvieron el café, exponiendo su opinión sobre toda clase de asuntos de un modo tan decidido que demostraba que no estaba acostumbrada a que le llevasen la contraria. Interrogó a Charlotte minuciosamente y con toda familiaridad sobre sus quehaceres domésticos, dándole multitud de consejos. Le dijo que todo debía estar muy bien organizado en una familia tan reducida como la suya y la instruyó hasta en el cuidado de las vacas y las gallinas. Elizabeth vio que no había nada que estuviese bajo la atención de esta gran dama que no le ofreciera la ocasión de dictar órdenes a los demás. En los intervalos de su discurso a la señora Collins, dirigió varias preguntas a María y a Elizabeth, pero especialmente a la última, de cuya familia no sabía nada y que, según le dijo a la señora Collins, le parecía una muchacha muy gentil y bonita. Le preguntó en distintas ocasiones cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si había alguna que estuviera para casarse, si eran guapas, dónde habían sido educadas, qué clase de carruaje tenía su padre y cuál había sido el apellido de soltera de su madre. Elizabeth notó la impertinencia de sus preguntas, pero contestó a todas ellas con mesura. Capítulo 30. Sir William Lucas se quedó en Hampstead solo una semana, pero este breve tiempo le resultó suficiente para convencerse de que su hija estaba bien situada. No dejaba de alabar al reverendo Collins y consideraba a su yerno un hombre de muchas virtudes. Durante su estancia, Collins empleaba cada mañana en pasear con él en su calesín por la campiña y en enseñarle las vistas y lugares que consideraba importantes. Collins no ocultaba su orgullo al ser anfitrión de su suegro, y Sir William no cesaba de afirmar que en su vida había visto una vecindad tan refinada como la que su hija disfrutaba. Después de la partida de Sir William, la casa de Hampstead volvió a su tranquila rutina. Elizabeth agradeció no tener que ver a su primo Collins tan frecuentemente como antes, pues Collins parecía inclinarse más a pasar las horas en el jardín o en su despacho que en compañía de las señoras. Desde su llegada, Elizabeth había notado que Charlotte, aunque recién casada, era muy hábil para manejar a su marido. Había elegido pasar la mayor parte del tiempo en un cuarto que daba a la parte trasera de la casa, de modo que quedaba fuera de la vista del camino y del control vigilante de Collins. Esta elección le resultaba sumamente conveniente, ya que Collins, desde su despacho en la parte delantera, podía observar cualquier coche que pasara, especialmente el faetón de la señorita de Bourgh. Elizabeth se preguntaba al principio por qué Charlotte no prefería el comedor, una estancia mucho más amplia y luminosa, pero no tardó en comprender que el comedor sería el lugar preferido de Collins si Charlotte lo usara. Así, su amiga lograba mantenerse lejos de las interrupciones constantes de su marido. Collins, al estar en el despacho, solía mirar por la ventana para vigilar el paso de cualquier coche, en especial el de la señorita de Bourgh, y le parecía una misión fundamental notificar a las señoras cada vez que su faetón cruzaba la entrada de Rowsings. Si bien esta visita era casi diaria, él no dejaba de informar a su esposa y a Elizabeth, quienes escuchaban sus anuncios con cortesía. Algunas veces, la señorita de Bourgh hacía una breve parada en Hampstead para hablar con Charlotte, aunque rara vez bajaba del faetón. Collins, en cambio, encontraba necesario dar un paseo hasta Rowsings con regularidad, y en algunas ocasiones Charlotte se veía obligada a acompañarle en estas visitas. Por otro lado, Lady Catherine solía honrarles con visitas inesperadas, durante las cuales se dedicaba a observar y corregir cada pequeño detalle en el salón. Se fijaba en el orden de las labores de bordado, en la disposición de los muebles y en la conducta de la servidumbre, y no vacilaba en expresar sus críticas o sugerencias. Elizabeth observaba con sorpresa que Lady Catherine tenía una influencia sobre el vecindario más propia de una magistrada, y no dudaba en intervenir en cualquier problema, por trivial que fuera. Si alguno de los aldeanos tenía un conflicto o requería ayuda, Lady Catherine se personaba en el lugar para imponer su juicio y restablecer la armonía. Las cenas en Rowsings se habían vuelto una rutina para los Collins, especialmente desde que Sir William regresó a su hogar. En estas reuniones, la conversación era escasa, y las actividades se reducían a una sola mesa de juego, lo cual limitaba el entretenimiento. A pesar de lo monótono de la vida social en la parroquia,
Elizabeth no se quejaba, pues encontraba placer en pasar largos ratos conversando con Charlotte. Además, el clima, inusualmente favorable para la época, le permitía dar paseos por su alameda favorita, un sendero apartado y abrigado en el que podía disfrutar de la soledad y de la paz de la naturaleza. Esta tranquilidad solo fue interrumpida por la noticia de la inminente llegada del señor Darcy a Rosings. Elizabeth había oído hablar de este viaje y, aunque no lo esperaba con ansias, sabía que la presencia de Darcy introduciría algo de variedad en las veladas. Lady Catherine anticipaba la llegada de su sobrino con gran satisfacción y no dudaba en exaltar sus virtudes y su talento en cada oportunidad, dando por hecho que el señor Darcy estaba destinado a la señorita de Bourgh. Elizabeth, divertida ante tales suposiciones, pensaba que la compañía de Darcy le proporcionaría, al menos, un alivio a la monotonía de Rosings. La llegada de Darcy se anunció con rapidez. Collins, siempre vigilante desde su ventana, vio el coche entrando por el camino y, tras hacer una reverencia de respeto desde la distancia, corrió a informar a su esposa y a Elizabeth de la llegada del caballero. A la mañana siguiente, Collins se apresuró a Rosings a rendir homenaje a Darcy, y regresó con la inesperada noticia de que no solo había llegado Darcy, sino también el coronel Fitzwilliam, el segundo sobrino de Lady Catherine, lo cual fue motivo de sorpresa y emoción en la casa de los Collins. Charlotte, al ver acercarse a los dos caballeros desde la ventana del despacho, se apresuró a informar a Elizabeth de la visita y, con una sonrisa, le comentó que seguramente el señor Darcy había decidido visitarlas en honor a ella. Elizabeth se mostró incrédula, pero no tuvo tiempo de responder, pues enseguida la campanilla de la puerta sonó, y en cuestión de segundos ambos caballeros entraban en la estancia. El coronel Fitzwilliam, de unos 30 años, se distinguía por sus maneras corteses y amenas, aunque no fuera un hombre de aspecto particularmente atractivo. Darcy, como de costumbre, mostró la misma reserva con que Elizabeth ya estaba familiarizada, saludándola con una inclinación que dejaba en claro que cualquiera que fuesen sus pensamientos, no iban a revelarse en aquel encuentro. Fitzwilliam, sin embargo, se mostró encantador desde el primer momento. Se sentó al lado de Elizabeth y mantuvo una conversación amena, hablando de temas diversos, desde la campiña de Hertfordshire hasta las últimas novedades en libros y música, mientras Darcy permanecía en silencio, observando la conversación con un semblante serio. Elizabeth, divertida y un tanto intrigada por la falta de interés de Darcy en unirse a la conversación, hizo un comentario sobre la repentina partida de Bingley en Enfield, esperando quizá algún tipo de reacción. Darcy, sin embargo, respondió con calma que no tenía información precisa sobre los planes de su amigo. Esta evasiva despertó en Elizabeth una leve irritación, pero decidió no insistir. La visita concluyó poco después, y Elizabeth se quedó con la impresión de que Fitzwilliam era, sin duda, el más afable de los dos primos, mientras que Darcy permanecía un enigma, cuya actitud altanera le resultaba cada vez más difícil de comprender. Capítulo 31. El coronel Fitzwilliam fue recibido con agrado por todas las señoras de la casa de los Collins. Su carácter afable y su cortesía hicieron que Elizabeth, Charlotte y María lo consideraran una adición encantadora a las reuniones de Rosings. No obstante, aunque Lady Catherine insistía en que los Collins y sus invitados asistieran frecuentemente a su salón, pasaron varios días sin recibir una invitación, como si la presencia de sus sobrinos fuese suficiente para prescindir de la compañía de los Collins. Finalmente, una semana después de la llegada de Darcy y Fitzwilliam, y justo el domingo de Pascua, se les informó a los Collins y a sus huéspedes que eran bienvenidos en Rosings aquella misma tarde. La invitación fue aceptada de inmediato, y a la hora convenida, el grupo se dirigió a la gran mansión de Lady Catherine. Su señoría los recibió con amabilidad, aunque no mostraba el entusiasmo de anteriores reuniones. Parecía evidente que ahora sus atenciones estaban mucho más centradas en sus sobrinos. El coronel Fitzwilliam, en cambio, se mostró verdaderamente encantado de verles, especialmente de encontrar allí a Elizabeth. Durante la velada, se sentó junto a ella y comenzó a charlar de forma tan animada que no pasó mucho tiempo antes de que atrajeran la atención tanto de Darcy como de Lady Catherine, quienes miraban de vez en cuando en su dirección. Lady Catherine, a los pocos minutos de haber empezado la conversación entre Elizabeth y Fitzwilliam, no pudo contenerse y les interrumpió. ¿De qué hablan ustedes, Fitzwilliam?, preguntó con curiosidad. ¿Qué le está diciendo a la señorita Bennet? Quiero participar en la conversación. Estábamos hablando de música, señora, respondió Fitzwilliam con amabilidad. Es un tema que me apasiona y que sé que a usted también le interesa mucho. Lady Catherine, complacida, continuó hablando de música y, como de costumbre, no tardó en expresar sus opiniones con absoluta convicción. Pocas personas en Inglaterra son tan aficionadas a la música como yo, dijo con orgullo, y aunque nunca tuve oportunidad de estudiar formalmente, estoy segura de que podría haber sido una gran intérprete.
Estoy convencida de que mi hija Anne, si su salud se lo permitiera, también habría tocado con gran talento. Luego, dirigiéndose a Darcy, le preguntó por su hermana Georgiana. Darcy hizo un elogio sobre el progreso musical de su hermana, y Lady Catherine mostró su satisfacción al respecto, aconsejándole que le insistiera en la práctica constante. Practicar es fundamental, afirmó Lady Catherine. Y lo mismo le digo a la señorita Bennet. Debería practicar más, señorita Bennet, si quiere tocar adecuadamente. Aunque aquí en Rosings no tenemos piano en el salón principal, usted será bienvenida para venir a practicar todos los días en el piano del cuarto de la señora Jenkinson. Elizabeth agradeció la oferta con una sonrisa, pero no mostró interés en aceptarla. Darcy, que escuchaba a su tía, parecía incómodo ante la impertinencia de Lady Catherine, aunque no dijo nada. La conversación fue interrumpida nuevamente cuando el coronel Fitzwilliam recordó a Elizabeth su promesa de tocar el piano aquella noche. Elizabeth, sin dudar, se levantó y comenzó a tocar. Fitzwilliam se acercó a su lado para escucharla, mientras Lady Catherine y Darcy mantenían una conversación en otro rincón de la habitación. En un momento, Darcy se acercó al piano y se colocó en un ángulo que le permitía observar el rostro de Elizabeth mientras tocaba. Al notar su proximidad, Elizabeth, con una sonrisa desafiante, se volvió hacia él. ¿Pretende usted intimidarme, señor Darcy?, le preguntó en tono divertido. Le advierto que no tengo miedo. De hecho, cuando alguien intenta intimidarme, mi valor aumenta. Darcy sonrió, pero contestó con seriedad. No era mi intención asustarla, señorita Bennet. Le aseguro que no pensaba en tal cosa. El coronel Fitzwilliam, entretenido por la conversación entre Elizabeth y su primo, se unió al intercambio. Señor Darcy, parece que la señorita Bennet tiene una opinión muy clara sobre usted, dijo Fitzwilliam en tono jocoso. Señorita Bennet, me encantaría escuchar alguna de las historias que tiene sobre mi primo. Elizabeth aceptó de buen grado el comentario y, mirándolo con picardía, respondió, ¿le puedo contar una anécdota? La primera vez que vi al señor Darcy fue en un baile en Meryton, y en esa ocasión, a pesar de que faltaban caballeros, solo bailó 4 piezas. Creo que muchas damas se quedaron esperando por él. Darcy, aparentemente afectado por la insinuación, respondió que no conocía a ninguna dama en aquel baile y que no había tenido la oportunidad de ser presentado. La conversación continuó de manera animada entre Elizabeth y Fitzwilliam, quienes parecían disfrutar de la compañía mutua. Darcy, por su parte, observaba en silencio, aunque de vez en cuando intervenía en la conversación. Al final de la velada, Lady Catherine expresó su satisfacción por la interpretación de Elizabeth en el piano, aunque no dejó de hacerle observaciones sobre su técnica. El carruaje de los Collins estaba ya preparado, y después de una serie de reverencias y despedidas, el grupo abandonó Rosings. De regreso a casa, Collins preguntó a Elizabeth su opinión sobre la velada en la mansión, aunque antes de que pudiera responder, él mismo empezó a alabar nuevamente a Lady Catherine y sus atenciones. Capítulo 32. A la mañana siguiente, Elizabeth estaba sola escribiendo a Jane, mientras la señora Collins y María habían ido de compras al pueblo, cuando se sobresaltó al sonar la campanilla de la puerta, señal inequívoca de alguna visita. Aunque no había oído ningún carruaje, pensó que podría tratarse de Lady Catherine y se apresuró a esconder la carta que tenía a medio escribir para evitar preguntas impertinentes. Con gran sorpresa, se abrió la puerta, y entró en la habitación el señor Darcy. Darcy solo pareció asombrarse al hallarla sola y pidió disculpas por su intromisión, explicando que pensaba que estaban en la casa todas las señoras. Se sentaron ambos, y después de las preguntas de rigor sobre Rosings, parecía que se iban a quedar callados. Ante la necesidad de pensar en algo que decir, Elizabeth recordó la última vez que se habían visto en Hertfordshire y sintió curiosidad por ver qué diría él acerca de su precipitada partida. «Qué repentinamente se fueron ustedes de Netherfield el pasado noviembre, señor Darcy. Debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley verles a ustedes tan pronto a su lado, pues, si mal no recuerdo, él se había ido un día antes», dijo Elizabeth. «Supongo que tanto él como sus hermanas estaban bien cuando salió usted de Londres», agregó tras una pausa. Darcy asintió y le contestó con formalidad, «Perfectamente, gracias». Elizabeth, notando que no le daría más detalles, decidió guardar silencio. Pero Darcy, tras un breve momento, rompió el silencio y dijo, «Esta casa parece muy confortable. Creo que Lady Catherine la arregló mucho cuando el señor Collins vino a Hampstead por primera vez». «Así parece», respondió Elizabeth. «Y estoy segura de que no podía haber dado una prueba mejor de su bondad. El señor Collins parece haber sido muy afortunado con la elección de su esposa». «Así es».
Sus amigos pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres inteligentes que le habrían aceptado o que le habrían hecho felices después de aceptarle. Mi amiga es muy sensata, aunque su casamiento con Collins me parezca a mí el menos cuerdo de sus actos. Sin embargo, parece completamente feliz. Desde un punto de vista prudente, este era un buen partido para ella. Sí, ciertamente lo era, respondió Elizabeth, con una ligera sonrisa. Y para ella es muy agradable vivir a tan poca distancia de su familia y amigos. Poca distancia le llama a usted. Hay cerca de 50 millas, comentó Darcy, mirándola con interés. ¿Y qué son 50 millas de buen camino? Poco más de media jornada de viaje. Sí, yo a eso lo llamo una distancia corta, replicó Elizabeth. Eso demuestra su apego a Hertfordshire. Todo lo que esté más allá de Longbourn debe parecerle ya lejos, dijo Darcy con una leve sonrisa. Elizabeth pareció quedarse sorprendida, y el caballero, creyendo que debía cambiar de conversación, volvió a colocar su silla donde estaba, tomó un diario de la mesa y mirándolo por encima, preguntó con frialdad, ¿le gusta Kent? A esto siguió un corto diálogo sobre el tema de la campiña, conciso y moderado por ambas partes, que pronto terminó, pues entraron Charlotte y su hermana, que acababan de regresar de su paseo. La presencia de Darcy le sorprendió, y él explicó su visita. Permaneció sentado unos minutos más, sin hablar mucho, y luego se marchó. ¿Qué significa esto?, preguntó Charlotte en cuanto se fue. Querida Elizabeth, debe estar enamorado de ti, pues si no, nunca habría venido a vernos con esta familiaridad. Elizabeth relató lo callado que había estado, y no pareció muy probable, a pesar de los buenos deseos de Charlotte. Después de varias conjeturas, concluyeron que su visita obedecía a la dificultad de encontrar algo que hacer, cosa muy natural en aquella época del año. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún próximo episodio. Comparte el video con tus amigos. Hasta el próximo audio.